Saludos, estimados amigos. El día de hoy, continuando con las transmisiones que hemos denominado casos de abogado, vamos a tratar un tema que hace mucho queríamos tratar, relacionado con la tabla de honorarios mínimos referencial de los colegios de abogados. Y bien, para señalar este tema de la tabla de honorarios mínimos, tenemos que remitirnos en primer lugar a la disposición 14ª del Código Procesal Civil. Esta disposición 14ª del Código Procesal Civil, que voy a dar lectura, señala textualmente lo siguiente: señala que cada 2 años los colegios de abogados, de ingenieros, contadores y médicos y los demás cuyos profesionales pues realizan pericias, aprueban y publican en el Diario Oficial del Peruano normas orientadoras de honorarios profesionales que serán de obligatoria observancia para los jueces para la determinación de los honorarios profesionales. En defecto de actualización, los jueces aplican los índices de precios al consumidor. Eso es lo que dice nuestro Código Procesal Civil. En nuestro país, la tabla de honorarios mínimos fue aprobada el año 2002, ¿no? O sea, desde el año 2002 nosotros contamos pues con esta denominada tabla de honorarios mínimos, ¿no? En virtud a ella se establecen pues criterios que orientan, o mejor dicho, pues que establecen una referencia para que los colegas puedan determinar el monto o el cobro de sus honorarios profesionales. Estamos en una economía de libre mercado, estamos en un marco constitucional que en efecto permite pues la libertad de empresa, la libertad del ejercicio profesional, que permite pues la posibilidad pues que se pacten los honorarios por determinados bienes y servicios de una manera libre. La tabla de honorarios, como su nombre lo indica, es de carácter referencial, ¿no? Es decir, es una norma orientadora que se concatena a la vez, miren, es el Código Procesal Civil, va hacia el Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, va en concordancia con el estatuto y también va concordado o va concatenado con una realidad muy permanente, digamos, o mala costumbre que se ha sentado en el tiempo muchas veces y que lamentablemente pues se ha hecho una costumbre, que las consultas que generan pues los colegas, los abogados, pues que absuelven diariamente, en lo general no son objeto, o en gran parte, no son objeto de una tasación, de un cobro, de un servicio, ¿no? Se ha implementado a través de la costumbre esta famosa frase, ¿no? Una preguntita, ¿no? Una preguntita, doctor, un temita, ¿no? ¿A quién no saliendo de un juzgado? Bueno, antes cuando salían unos juzgados, ¿no? Se nos decía, oye, doctor, un favor, una pregunta, usted es abogado, ¿no? Las clásicas preguntas que se hacían en el camino, y se entiende también pues porque el acceso pues al tema justicia es todo un reto, ¿no? Era todo un reto antes y ahora aún más con las situaciones estas pues propias del aislamiento, situaciones pues que llevan pues a otro reto adicional, ¿no? De generar una cartera profesional, de generarse un espacio dentro de la profesión y lo más importante también, de prestar un servicio de asesoría, un servicio de patrocinio técnico legal, porque lo que ofrecemos los abogados es eso, es un servicio de patrocinio técnico legal, que como todo servicio, como toda actividad profesional, oficio o tarea, ¿cierto? Tiene también en el marco de la Constitución el derecho a una remuneración, el derecho a un honorario justo por sus servicios. Usted cada vez que hace una reparación en su domicilio, ¿no? Convoca pues al técnico, convoca al respetable especialista en la mecánica pues de reparar, ¿no? Sus artefactos, las pequeñas reparaciones caseras, y obviamente como corresponde el señor dedica su tiempo, dedica sus conocimientos a prestarle un servicio y por ello tiene derecho a una remuneración, a un honorario profesional. Lo mismo ocurre en el caso de los abogados. Se han señalado pues una serie de memes, una serie pues de, bueno, es propio de nuestros tiempos, ¿no? Los famosos memes, estos dibujitos, ¿no? Me ha hecho acordar ahorita estos señores pues que mandan a hacer dibujos ajenos, ¿no? Y los transmiten por redes sociales como si uno les afectara, pero bueno, en fin.
frases diversas, ¿no? Una preguntita por favor, y también han aparecido, lamentablemente, y se entiende también por las circunstancias, estos famosos ofrecimientos de consultorías o consultas gratuitas, lo cual en principio no tiene nada de negativo, pero a la larga es una situación que, si lo vemos de la perspectiva social, humana, se puede entender prestar pues un apoyo social a quien de verdad o verdaderamente lo necesite. Y por otro lado, ¿no? Una situación excepcional, una situación de emergencia, una situación pues en la que uno quiere apoyar, ¿no? ¿Cuántos casos se ven pues diariamente en los que uno quiere apoyar? Pero lamentablemente también esto contrasta con una realidad, ¿no? Con una realidad de lo difícil que es en estos momentos, sobre todo en estas circunstancias de aislamiento, el tema pues de la administración de justicia, el acceder, el hacer las colas, el procurar incluso ingresar un escrito. Estamos con esta duda, o sea, son tiempos que definitivamente pues tienen que ser valorizados o tienen que ser tasados al momento de prestar un servicio, porque a la larga pues hoy esta pandemia ha demostrado lo valioso que es el tiempo. No estoy denostando con esto los servicios sociales que efectivamente deben de haber, pero estos servicios sociales en su mayoría considero deberían ser costeados pues por el Estado. El Estado aparte que de esa manera también se garantiza que los profesionales que estén a cargo de estas situaciones sociales puedan pues auxiliar o asesorar de debida forma a quienes recurren a sus servicios, que también es gente que necesita mucho más que cualquier otra persona. Y bien, nos ponemos pues, nos remontamos pues al año 2002, que es cuando se aprueba o se pone en vigencia esta tabla de honorarios mínimos referenciales, ¿no? Como su nombre lo indica, mínimo referencial, ¿no? O sea, no es una imposición, no es que yo tenga que cobrar eso, no. Es un honorario que, en virtud a las consideraciones en aquel momento que guardan relación con la práctica profesional, con el servicio que se presta, con consideraciones éticas incluso, para no desmerecer la profesión, no desvalorarla, que no se identifique pues como un servicio a gratuidad permanente, que se identifique sí el servicio social, pero ojo, las capacitaciones, las especializaciones, el tiempo de servicios e incluso el tema del tiempo de los propios colegas implica también un valor agregado, ¿no? La experiencia. Hoy muchos colegas de experiencia tienen grandes problemas para acceder a medios informáticos, tienen grandes problemas para presentar sus escritos. Los jóvenes, ¿no? Los abogados jóvenes en su mayoría, también tienen problemas de adaptación a este medio. Tienen una cartera muy limitada, tienen muy pocos espacios de poder generar nuevas carteras y ha comenzado pues esta secuencia pues de lo que se denomina marketing jurídico, ¿no? De promover pues la obtención de carteras a través de ofrecimiento de consultas gratuitas, ¿no? Esto lo vemos en redes todos los días. Y como iniciativa de marketing es respetable, pero los indicadores nos hacen señalar pues de que muchas veces cuando se realizan esta clase de consultas se consume mucho tiempo en absolverlas y lo que queda de cartera es limitado, ¿no? Se puede ver pues por la constancia, se puede ver pues por los servicios que se implementan de esta naturaleza. Pero bien, eso va a depender de la estrategia que cada colega tenga. Yo los invito particularmente a visualizar mi canal de YouTube. Tenemos un programa que se hizo sobre marketing jurídico. Es más, se está obsequiando un libro en versión PDF en ese vídeo. Ingresan a Julio Chigne en YouTube, lo van a encontrar ahí. Y bien, pero este tema tiene que ver con la manera como los honorarios del abogado van a ser no pactados, porque el pacto es libre, pero sí vamos a tener pues un monto referencial sobre los procesos civiles, procesos penales, procesos por instancias, procesos administrativos y la absolución, la famosa absolución de consultas. ¿Eh? Hoy día con base cierta, con base legal, con normativa vigente, porque esta tabla no ha sido derogada, necesita una actualización y como su nombre lo indica es referencial. Así que mis amigos de Santa Cruz no se vayan a molestar porque últimamente están muy sensibles, ¿no? Que mucho gasto también, pues ¿no? Eso los pone muy sensibles, pero bueno. Entonces les decía, este tema de la tabla de honorarios mínimos viene, en realidad me dio pues esta curiosidad de investigar el tema, porque ya el año 2018
mediante un proyecto de ley, el proyecto de ley 4201-2018 del Congreso, se propuso, bueno, esa es otra parte que tratamos pues en este programa Casos de Abogados, ¿no? Quien les habla sostiene que existe una guerra fría entre el Estado y los abogados. Y acá hoy día les voy a dar otro indicador. El 2018 se dio este proyecto de ley que propone regular el ejercicio de la abogacía. ¿Se dan cuenta? Propone regular el ejercicio de la abogacía, o sea, propone regular el ejercicio de una profesión liberal, de una profesión en la que se custodia el secreto profesional, una profesión en la que se ejerce la defensa de derechos, ¿no? Y donde el derecho de defensa, entendido como libre y restricto, ¿no es cierto?, tiene que ser cautelado de una manera independiente, pero no, pues los congresistas no se les ocurrió mejor manera que promover pues este proyecto que a Dios gracias no llegó a la luz, ¿no? Se quedó en proyecto, ¿no? Para regular el ejercicio de la abogacía. ¿Por qué no regulan el ejercicio, a ver, de otras profesiones, ¿no? El año pasado se dio esta ley de probidad en el ejercicio de la abogacía. ¿Por qué no se dio la ley de probidad en el ejercicio de los ingenieros? O probidad en los presidentes que compran aeropuertos, por ejemplo, ¿no? No, se hizo contra el tema de los abogados. En este programa estamos pues en permanente alerta. Tenemos otro programa que se llama Abogado versus Formularios, donde estamos explicando cómo esta dinámica de la presentación de formularios, de demandas a través de vías electrónicas, de manera que lo ha colocado pues el Poder Judicial, no ayuda mucho al desarrollo de la justicia, y no porque no participen los abogados, sino porque estos formatos tienen muchos límites en su estructura. Por ejemplo, ¿no? Términos como pretensiones, términos como UITs, ¿no? Unidad de referencia procesal, no son de uso común de la población en general para estar llenando formatos. O que se diga de una vez, pues no se quiere contar con abogados y nos ponemos a llenar formatos pues, para accesar al tema de justicia. Y bien, vamos a la tabla de honorarios mínimos porque si no nos emocionamos y vamos pues, ¿verdad? No paramos hasta Palacio de Gobierno, ¿ya? Porque esto, les sigo diciendo, no es una teoría conspirativa, no es un producto de la imaginación. Yo señalo y me reafirmo que existe una guerra del Estado, una guerra fría del Estado contra los abogados. Y me he explicado N veces cuando he sostenido, por ejemplo, ¿no? Cuando se comienza, esta historia se remonta pues ahora que nos ha dejado el doctor Vladimir Paz de la Barra hace muy poco, ¿no? A esa época. Se remonta a esa época en la que los colegios de abogados se fueron debilitando a producto de normas legales diferentes que fueron pues convirtiéndolos en lo que son ahora, ¿no? Meros espectadores de una realidad en la cual ellos deberían estar presentes, ¿no? Porque eso es lo que tenía la conciencia jurídica de la nación, tenía que actuar, ¿no? Han sucedido infinidad de cosas. El tema mismo de las vacunas es un tema de regulación legal. Teníamos un programa pendiente de eso también. Pero bueno, vamos a la tabla de honorarios mínimos porque es referencial. En ninguna parte, al menos quien habla, ¿no? En sus años universitarios, se nos enseñó cómo cobrar. Se nos enseñó cómo establecer la tabla de honorarios mínimos, ¿no? Hemos esperado, mejor dicho, hemos estado revisando las normas ya antes de ejercer y encontramos pues esta tabla de honorarios mínimos que tiene una referencia en el Código Procesal Civil, como lo hemos dicho, tiene una aprobación que data del año 2002 y es más, el Código Procesal Civil dice que esta tabla tiene que actualizarse cada 2 años. Imagínense, ¿no? O sea, estamos hablando del año 2002, estamos hablando que hace 19 años esta tabla no se ha implementado, no se ha cambiado desde el 4 de septiembre del año 2002, ¿no? Entonces, bien, como decíamos, la 10ª disposición final del Código Procesal Civil señala que cada 2 años los colegios de abogados actualizan esta tabla. Ahora bien, ¿en base a qué se realiza esta tabla? Nos remitimos ahí sí al Código de Ética, al artículo 3, inciso C, en el caso del Colegio de Abogados, de los objetivos, que es promover y cautelar el ejercicio profesional. En este caso, se cautela y se promueve el ejercicio profesional recto o correcto, dando esta clase de orientaciones. Y de ahí nos remitimos al artículo 34 del Código de Ética, del Código de Ética, y este es el Código de Ética de los colegios de abogados del Perú, ¿eh? No es el código, no es uno por colegio, ¿no? Este rige de acuerdo al acuerdo de Junta de Decanos para todos los colegios de abogados del país. Y señala lo siguiente: bases para la estimación de honorarios profesionales. Artículo 34.
sin perjuicio de lo que dispongan los aranceles de la profesión, aranceles que ya han devenido pues en el tiempo, pues han desaparecido, no existe pues esta referencia. Para la estimación del monto de honorarios, el abogado fundamentalmente debe atender a lo siguiente: se establece un conjunto de criterios. Primero, la importancia de los servicios. Este es un criterio muy inteligente porque muchas veces ya, y esto también se relaciona pues con esta práctica de las consultas gratuitas, ¿no? O sea, la importancia del servicio. Yo creo que es importante cualquier tipo de servicio que se presta por cualquier profesional, porque justamente se acude a él por dos razones. Una, porque se tiene la información, y la otra, ¿no es cierto?, porque se tiene confianza en que el profesional va a resolver pues el problema que se le plantee. Entonces, en función a eso se contrata un profesional. Esto no es como la medicina. En la medicina vamos cuando ya estamos, pues, lamentablemente, pues, es la costumbre, ¿no? Que se acude, pues, al tema de la medicina cuando ya se está en una etapa, pues, de necesidad extrema. Hoy, con ese tema de COVID, lo estamos viendo permanentemente. Otro tema o otro factor a considerar, de acuerdo al artículo 34 del Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, señala es la cuantía del asunto. Es decir, el monto, ¿no? La pecunia, es cuánto es lo que va a versar la causa que se va a trabajar, ¿no? Y acá ponemos podemos poner varios ejemplos, ¿no? Porque los procesos aplican igual en diferencia de la cuantía, o sea, independientemente de la cuantía, ¿no? Precluyen, tienen las mismas etapas, etcétera, etcétera. Donde está la diferencia sustancial es en la responsabilidad y en la estrategia o los conocimientos técnicos de quien participa en un proceso, porque no es lo mismo un respetable proceso de alimentos o un respetable proceso de indemnización, y ahí los colegas no me van a dejar mentir cuántos procesos de indemnización se caen porque no se especifica o no se valoriza bien el tema de la cuantía, o mejor dicho, los factores objetivos que determinan el tema de la cuantía, los indicadores. Nadie le dice cuánto es lo que tiene que cobrar por una indemnización, usted lo tiene que tasar, usted lo tiene que identificar. Indemnización, daños y perjuicios. ¿Cuál es la conexión lógica entre el daño, el perjuicio, el efecto? Lo vemos en lo laboral. Los mismos, la determinación de costos en lo laboral, ¿no? Hay miles de interpretaciones a pesar que el Código Procesal, todos se remiten al Código Civil, al Código Procesal Civil, pero no existe una tabla de referencia. Entonces, esta tabla de honorarios mínimos referenciales nos va a ayudar porque vamos a mencionar incluso, bueno, nos hemos dado un pequeño trabajo. Hemos analizado porcentaje por porcentaje y hoy día vamos a saber cuánto es lo mínimo que se cobra por un proceso, cuánto es lo mínimo que se cobra por un trámite, cuánto es lo mínimo que se tiene que facturar o generar honorarios, ¿no es cierto?, por determinadas actuaciones o gestiones. No, doctor, es dejar una carta. No, doctor, es realizar esta gestión, ¿no? Claro, todo es fácil si lo decimos nosotros, pero cuando esto involucra no solamente la puesta en práctica de una especialidad, cuando esto involucra no solamente el hecho de hacer largas colas, el hecho de tener dificultades ahora con los medios virtuales para ingresar de escritos, para presentar recursos, para hacer los pagos, incluso las estrategias que se desarrollan al momento de plantear, porque obviamente no todos los profesionales, ¿cierto?, trabajan de la misma manera. Cada quien tiene su estrategia, se respeta, cada quien tiene su forma de trabajar y también cada quien tiene la forma de establecer los honorarios que correspondan. Lo que hoy estamos tratando es la tabla referencial de honorarios mínimos para tener en cuenta, porque es esta base sobre la cual no debemos ir más abajo, ¿no? Debemos poner también orden en nuestra profesión, y esto es algo en lo que está incidiendo también este programa, es en rescatar, ¿no es cierto?, en rescatar y buscar la unión de los colegas en puntos que son de interés común, y es de interés común hoy, en un nuevo escenario, en una nueva realidad, también el percatarnos, ya que nadie se está dedicando a estos temas, ¿no?, a percatarnos de que existe pues una tabla referencial que nos va a ayudar también a considerar establecer los honorarios que por ley nos corresponden, por la Constitución nos corresponden, y obviamente dentro de esta economía de libre mercado, economía social de mercado, poder permitir y ofrecer un servicio profesional correcto, un servicio profesional dentro del tiempo y sobre todo especializado en cada una de las materias en las que los colegas pues desarrollan su función. Y también es respetar al colega sus años de estudio, su capacitación, su experiencia profesional. Son varios los factores.
¿no? Entendemos que estamos en una situación difícil, pero esta situación difícil también va acompañada de la necesidad de resolver problemas. Y para quienes no son abogados, ¿no? Si usted resuelve su problema y su abogado pues se lo ha resuelto, definitivamente que el más beneficiado va a ser quien lo contrató. El segundo va a ser pues el colega pues que va a generar una confianza, ¿no? Y el tercero va a ser la sociedad porque va a encontrar pues un problema que ya ha sido resuelto. ¿Se dan cuenta? Y bien, otro factor a considerar para establecer los honorarios es el éxito obtenido y su trascendencia. Es lo que estamos diciendo hace un momento. Éxito obtenido y su trascendencia. ¿Qué tan trascendente es recuperar un bien inmueble? ¿Qué tan trascendente es proteger un derecho adquirido? ¿Qué tan trascendente, ¿no es cierto?, es pelear una prescripción, pelear unas rectificaciones, pelear determinados procesos, ¿no? Cada persona, ya lo dice el artículo 139 de la Constitución, ¿no? Principios y derechos de la función jurisdiccional, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Todos tenemos derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que significa que todos podemos demandar, todos podemos denunciar, ¿no? Pero esto, para que llegue a buen puerto, para que mi demanda tenga un resultado exitoso, va a depender mucho de la pericia, la experiencia del colega. ¿Cuánto no hemos visto pues casos de artistas, por ejemplo? ¿Cuándo no hemos visto casos de personas, pues, digámosles, no voy a utilizar el término importante, pero sí personas que son muy reconocidas en el ambiente político, en el ambiente financiero? Los procesos son iguales, para todos en teoría, ¿no? Pero va a depender mucho de las estrategias que se planteen o los mecanismos de defensa que se planteen en base a la especialidad. Y para eso los colegas tienen esa facilidad porque tienen que tener la confianza de su cliente. Entonces, este factor es muy importante, ¿no? El éxito obtenido y su trascendencia. Lo trascendente que es la recuperación de un bien. Lo trascendente que es que un colega logre la libertad de un patrocinado, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos varios casos. Bien, otro factor interesante es la novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas. Hoy, en plena pandemia, estamos hablando de una especialidad, estamos hablando de la justicia digital, estamos hablando de los delitos informáticos, estamos hablando de las estafas a largas distancias. Este es un plus también, este es un valor agregado. Y por favor, les hago la exhortación, colegas, los colegas de mayor experiencia, por favor, júntense, reúnanse con los colegas jóvenes y hagan un equipo, el equipo A y el equipo B, júntense, colegas. Esta pandemia nos está enseñando a que la única forma de salir adelante es estableciendo estas pequeñas sociedades. Al final del programa voy a compartirles con ustedes la invitación a un grupo de WhatsApp que se llama Cuarentena Jurídica, donde a raíz del tema de la cuarentena, muchos colegas pues nos reunimos y día a día, todos los días nos estamos dando apoyos diferentes. Esto es en una primera etapa. Nos estamos dando información sobre los juzgados, nos estamos dando información sobre recursos que presentamos, de repente tenemos una duda. Hoy día la mayoría de estudios y despachos prácticamente absuelven la mayoría de temas que se les plantea. Y no todos están en la capacidad operativa, todos están en la capacidad de información de poder resolverlo. Nos estamos dando la mano, incluso hay hasta colegas de provincia, no solamente de Lima. Entonces la segunda etapa, y les adelanto, ¿no?, va a ser generar estas pequeñas sociedades. Yo recibo llamadas a diario de colegas de mucha experiencia, pero que me dicen: Julio, ¿sabes qué? Tengo este problema, no puedo ingresar mi demanda. Julio, ¿sabes qué? Esto me hace un problema para hacer los pagos a través de internet, esto no es lo mío. Y tienen cartera, colegas, tienen cartera, tienen clientes, ¿no? Lo que quizás le falta pues a los colegas que están comenzando recién. Entonces me voy a permitir dar esa libertad y vamos a comenzar a generar estas pequeñas sociedades ya. Entonces desde ya la exhortación, quien desee participar en ello está bienvenido sea, está invitado, porque acá estos son solamente temas para resolver para los colegas, ¿no? Que los abogados que hemos dicho, nos hemos comprometido que vamos digamos, no voy a usar el término sobrevivir, pero sí vamos a superar este tema de la pandemia, ¿no? Y bien, otro factor a tomar en cuenta, ¿no?, es la experiencia, la reputación y la especialidad de los profesionales que han intervenido. Y es lógico,
Es lógico, porque la experiencia se gana con la pericia se gana con la práctica, y la práctica se hace con el tiempo. Entonces, esto tiene un valor agregado a considerar. Otro factor a considerar, de acuerdo a lo que establece el Código de Ética de los Abogados, señala la capacidad económica del cliente, teniendo presente que la pobreza obliga a cobrar menos y aún más a no cobrar nada. Estos son los casos sociales que le señalaba. Ha sido una práctica apoyar los casos de familia y los casos laborales. Me parece que ahí sí estamos coincidiendo en un tema que es de trascendental importancia, porque en los casos de familia se le debe dar pues no solamente la dinámica del caso, sino también tiene que contar con una práctica especializada. De igual manera, en los procesos laborales, muchos trabajadores pues se encuentran en una situación de adversidad, y por lo tanto se ha estilado, por ejemplo, pues hacer contratos de cuota litis, hacer contratos a largo tiempo, hacer contratos sobre los costos, sobre porcentajes. Todo ello es aceptable dentro del marco de la ley. Sin embargo, vuelvo a señalar lo mismo, servicios sociales sí, pero los servicios sociales, así como los servicios de salud, deben de ser costeados por el Estado, y esa es una tarea de los colegios de abogados. Pues esa no es tarea de los casos de abogados, pero casos de abogados lo que está haciendo en este programa es incidir en ese tema, porque ha llegado la hora de marcar, señores, estamos entrando en un proceso de recesión imparable. Entonces, tenemos pues no desatender nuestra labor social, pero sí debemos fortalecer y unirnos como colegas, como abogados, en torno a nuestra práctica profesional, a fomentar estas pequeñas sociedades que hemos señalado entre experiencia y juventud, ¿no? ¿Para qué? Para lograr un objetivo, superar este tema en la pandemia, superar este tema de la justicia digital que tantos problemas le está causando tanto a jóvenes como a colegas de experiencia. Es más, los más ranqueados tienen problemas, ¿no? Salvo honrosas excepciones, ¿no? Conozco algunas, conozco algunas, pero sí, son muy honrosas excepciones. No, porque esto implica pues no solamente el conocimiento de informática, implica también pues la práctica, implica también pues un universo de factores a considerar. Saludos a nuestro amigo Fran Flores de Tumbes, ahí lo veo conectado, a nuestra amiga la doctora Carla Mendieta, también de Cuarentena Jurídica. Ellos pueden dar fe del trabajo que se está haciendo ahí. Les agradezco mucho por la confianza, y en realidad es un trabajo de equipo. Entonces vamos a invitar a que se sume más gente a ese equipo, porque tenemos que salir, colegas, vamos a salir adelante. Bien. Señala, ¿no?, la experiencia, la reputación y la especialidad de los profesionales que han intervenido. Es difícil, o mejor dicho, hay que diferenciar dos criterios, ¿no? El primero, el abogado que participa en un patrocinio no es una persona que realiza un mero trámite que está escrito en un documento y que simplemente está esperando, ¿no?, su resolución por la buena voluntad o por la acción pues del tiempo. No, al contrario, es un procedimiento, y como lo decía en clase siempre mis alumnos, quienes han sido mis alumnos, yo siempre les decía, ¿no? Normalmente se señala que en un proceso, ¿no?, es la presentación de la demanda, la contestación, la apelación, el informe oral y la suprema, ¿no? Pero depende de la estrategia de cada colega, la forma como plantear, la forma de establecer los procesos cautelares, la forma de establecer escritos de precisiones y la forma como va a realizar sus informes orales, que también lo vamos a tratar acá. O sea, la tabla de honorarios mínimos para informes, ¿no? A ver, vamos a ver si estamos de acuerdo, vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿no? Otro factor a tomar en cuenta es la posibilidad de resultar el abogado impedido de intervenir en otros asuntos o desavenirse con otros clientes o terceros. Esta es la posibilidad después en las que el colega tiene que renunciar a una causa, a un patrocinio, ¿no? Definitivamente, si yo pacto 100 y a mitad de camino tengo pues un problema que me va a impedir, o pues simplemente decido renunciar, porque también es parte del ejercicio profesional tomar una causa o no, también está enmarcado en el Código de Ética. No tenemos que desmitificar ese tema, que los abogados no tienen que ver determinadas causas. Un saludo a los colegas penalistas que están por ahí, también los estoy viendo. Siempre también tengo el tema de los penales, ¿eh? Entonces tenemos pues que considerar ello, ¿no? Si los servicios profesionales son aislados, fijos o constantes. Doctor, solamente por un informe. Doctor, solamente quiero la redacción de la demanda y ya luego yo le aviso, ¿no? Doctor, solamente necesito el informe ante la Suprema. Doctor, solamente necesito el informe ante el Jurado Nacional, por ejemplo, porque ahí también tenemos una labor profesional que hacer.
Otro tema a tomar en cuenta es la responsabilidad que se derive para el abogado de la atención del asunto. O sea, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad es, por ejemplo, ¿no?, que no se te declare inadmisible la demanda, que no archiven tu denuncia, qué recursos has agotado, ¿no? Es decir, el clásico, pues, la clásica respuestas del litigante, ¿no? También en clase yo le decía a mis alumnos, ¿no? El litigio es como el Titanic, ¿no? A una persona te llama porque tiene un problema, ¿no? No que la persona sea el Titanic, ¿no? El Titanic se hundió, ¿no? Se hunde y la gente trata, pues, de rescatarse. Y cuando cae al agua comienza a manotear, ¿no? Esa es una estrategia de defensa. O sea, no manotear, ¿no?, sino simplemente alegar, fomentar recursos dentro del marco de que las normas lo permiten. El derecho de defensa es libre y restricto. Entonces tenemos que agotar todos los recursos que nos permite, nos franquea la ley para poder sacar adelante nuestro patrocinio, nuestra asesoría, nuestra consulta, nuestro cliente. Esa es la tarea del abogado litigante. El abogado litigante no va a presentar, pues, solamente la demanda y se va a desvincular del tema. Tiene que hacer un seguimiento, tiene que estar visualizando constantemente sus casillas. Antes era el trámite, pues, que teníamos que hacer de ir. Hoy ya estamos en la incertidumbre, no sabemos si nos va a llegar o no, si nos llegó, lo estamos viendo a tiempo, etcétera. O sea, son factores, aparte de lo estresante que a veces resulta, el estar esperando que nos den el auto para poder entrar a la audiencia virtual, que son otros detalles, ¿no? Como un colega me decía, un saludo al doctor Juan Ureta Guerra, que está con un tema de salud, hoy día hablé con él. Juanito, recupérate. Juanito Ureta, pues, es el autor del primer libro sobre argumentación jurídica en nuestro país, un libro muy completo sobre esta materia, y él, pues, me decía, ¿no? Me decía, oye, Julio, se siente raro estar en una audiencia virtual, ¿no? Parece que estuviera hablando con mi televisor. Es más, mi hija me ha tomado una foto y mira cómo me veo. Se dan cuenta, son detalles, ¿no? Detalles que inciden también en la práctica, pues, que vamos a ejercer diariamente. Otro tema que tiene que tomarse en cuenta es el tiempo empleado en el patrocinio. Ojo, el factor tiempo va a ser un factor determinante al momento de establecer honorarios. Va a ser un factor determinante. Ya en España, por ejemplo, se han hecho o se han elaborado un conjunto de fórmulas para determinar el promedio de tiempo o cuánto establecer un honorario por el transcurso del tiempo. Imagínense, el 2008 en Gaceta Jurídica publicó un artículo llamado Los Juicios Eternos, ¿no? Un saludo al doctor Raúl Sotelo y a su éxito que ha tenido recientemente, pues, en su asesoría a un centro comercial muy conocido en Lima, donde, por ejemplo, es un proceso que ha durado más de 20 años. ¿Se imaginan? O sea, con todo derecho, en el transcurso del tiempo, tiene, pues, que tener, pues, una respuesta en materia de honorarios. Y bien, finalmente, en el artículo 11 del artículo 34 del Código de Ética señala que un factor a tomar en cuenta para el tema del patrocinio es el grado de participación del abogado en el estudio, en el planeamiento y desarrollo del asunto. ¿Se dan cuenta? El tiempo empleado en el estudio. O sea, me van a disculpar la comparación, pero no es, por ejemplo, doctor, yo quiero ese par de zapatos. Entonces voy, bajo el par de zapatos, cuesta tanto, ¿no? Pero todo es un proceso muy sencillo, es una prescripción, por ejemplo. Pero no sabemos qué tiempo, no sabemos la situación registral en un tema penal. No ha caído por un tema sencillo, no es un tema que lo tiene que responder, va a salir, ¿no? Ya sabemos que en 24 horas va a salir, estamos en pandemia, pero no sabemos las circunstancias. Yo recuerdo alguna vez, me llamaron una noche, me acuerdo, por un tema penal. Yo veo muy pocos casos penales en realidad. Mi tema va más hacia lo contencioso administrativo, lo administrativo. Pero alguna vez cuando vi temas penales, yo recuerdo que mi primer filtro era ese, ¿no? O sea, como no los quería ver, simplemente decía, no, voy a pactar tales honorarios para asistir a tal o cual diligencia. Y en función a eso, ya, pues, si necesitaban el servicio, nos poníamos de acuerdo. Y en una de estas oportunidades, recuerdo, me señalaron, me indicaron de que el tema era muy sencillo, pero cuando llegó no era muy sencillo.
el tema era demasiado complejo, y era demasiado complejo porque era temas vinculados a propiedad intelectual, era temas vinculados a seguridad informática, era temas vinculados a muchos agraviados, por ejemplo, que es muy diferente a un patrocinio que realizas con una persona en una sola situación, en un solo hecho. Entonces son factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de pactar un honorario y que las partes sobre todo se pongan de acuerdo. Y bien, y finalmente señala si el abogado solamente patrocinó a un cliente o también sirvió como mandatario, que es este caso pues en que se otorga poderes para el ejercer pues para poder ejercer la representación en juicio. Y bien, son estos factores que se toman en cuenta de acuerdo al código de ética, de acuerdo a la tabla de honorarios mínimos profesionales, para establecer pues los pactos por honorarios. Y ahora sí, vamos a lo importante, vamos al quantum, vamos a las cifras, vamos a los montos, y por ahí por favor, si pueden ir compartiendo, darle clic o de repente algún comentario, una pregunta, bienvenida sea. Estamos cambiando la dinámica del programa y vamos a proceder pues con preguntas en el aire incluso sobre el tema. Bien, tratándose de los servicios profesionales que brinda el abogado, la tabla de honorarios mínimos referenciales del año 2002 toma como base la unidad impositiva tributaria. Ese es el factor, la unidad impositiva tributaria, que en la actualidad para el año 2020 es de 4.300 soles. Esa es la tabla, esa es la referencia. En base a esa UIT, el artículo 12 señala: en ningún caso, me estoy refiriendo a la tabla de honorarios mínimos aprobada por el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Señala, ¿no? En ningún caso los honorarios podrán ser inferiores al 50%, con excepción de los penales. Entonces estamos hablando que usted por un proceso mínimo en general, no puede ser inferior en el pacto de honorarios a 4.309 soles, de acuerdo al código de ética y de acuerdo a la tabla de honorarios mínimos referenciales. Es más, el anterior estatuto señalaba la prohibición de cobrar menos de esa cifra incluso. Lo consideraba una falta ética por el hecho de desmerecer la profesión. Señala después también que con excepción de los casos penales era hasta el 50%. Estamos hablando de 2.150 para los casos penales como mínimo, ¿no? En los casos no previstos aplicaba también el monto del 50% de la unidad impositiva tributaria, o aplica, ¿no? Porque esta tabla está vigente todavía, lo voy a repetir, ¿no? En ningún caso el honorario a fijarse podrá ser inferior al 50% de la UIT, es decir, 4.300. Y en el caso de los penales, que esa es la excepción, es del 50%, lo que significa, en buen cristiano, que es 2.150. ¿Se dan cuenta? Vamos más adelante, en los procesos civiles. En ningún caso señala que en los procesos civiles debe ser menor a 2 UITs, ¿no? Y es una UIT adicional para el caso de las apelaciones. Esta tabla es básica y es referencial, y señala en su artículo 14 una serie de referencias. Por ejemplo, si es hasta 10 UITs la pretensión que está siendo objeto de una causa vista en juicio, estamos hablando de 43.000 soles, ¿no? Hasta 43.000 soles se aplica el 15% de la unidad impositiva tributaria. Si estamos hablando de más de 50 UITs, se aplica el 10%, estamos hablando ahí de 21.000 soles. Y si vamos hasta más de 500 UITs que están en juicio, ¿no? Aplica el 2% de la unidad impositiva tributaria. A esto se tiene que añadir que si vamos a apelación, se aplica una unidad impositiva tributaria más. La unidad impositiva tributaria está a 4.300. Y asimismo, si vamos a la Suprema, una unidad impositiva más. Ahora bien, esto puede sonar confuso, pero tenemos que ponernos un norte, ¿no? El orden referencial es la unidad impositiva tributaria. Y es más, para los colegas que deseen, yo les voy a enviar, me había olvidado de decirles, les voy a enviar esta tabla de honorarios mínimos referenciales. No la tengo desarrollada por completo, pero sí tengo el texto, que es el único texto que existe sobre la tabla de honorarios mínimos referenciales. Por favor, me dan like y me envían, me ponen su correo electrónico, y yo en la medida de mi tiempo se los voy a hacer llegar por correo
para que lo tengan también. Siempre es bueno tener esto porque esto también es un criterio objetivo, no solamente para indicarle pues a nuestros clientes, sabes que tenemos de acuerdo a nuestro estatuto, de acuerdo a nuestra regulación profesional, tenemos una tabla mínima de honorarios que tenemos que respetar y es sobre esta base que yo le tengo que comentar mi experiencia, mi dedicación, el tiempo que vamos a implementar para poder determinar y pactar el tema de los honorarios y las formas de pago. Entonces, en esta tabla se señala que la unidad de referencia es la UIT, la unidad impositiva tributaria, que en la actualidad es 4.300 soles. Sobre esa base, en función a la cuantía, ¿no? Desde hasta 10 UITs hasta más de 500, va estableciéndose un monto. Si vamos a apelación, sube una más. Si vamos a la Suprema, sube una más. Y bien, ahora vamos, esto es en cuanto a los juicios civiles. Ahora vamos, ¿cuánto usted gira por honorarios profesionales, por ejemplo, en un proceso de conciliación extrajudicial? Por ejemplo, en un proceso de conciliación extrajudicial o en un procedimiento de conciliación extrajudicial, porque técnicamente no es un proceso, las tarifas son diversas. Porque, ojo, no solamente la redacción de la carta, no solamente la redacción, porque prácticamente es una predemanda. Y no voy a señalar lo que personalmente pues facturo como honorario por el tema de la conciliación, pero sí les voy a indicar lo que dice la tabla de honorarios mínimos. La tabla de honorarios mínimos que señala en su artículo 25 los procesos de conciliación extrajudicial, se remite al artículo 22 que aplica también a los procedimientos no contenciosos, ¿no? Y señala que tiene que ser un honorario mínimo de 322.05 soles, porque se remite a varios artículos, ¿no? Pero la conclusión es que tiene que ser un honorario no menor a 322.5 soles si estamos hablando que un colega participa en un procedimiento de conciliación extrajudicial. En los procesos laborales, trámites ante el Ministerio de Trabajo, se señala el 10% de la UIT. Igual, si vamos a un recurso de apelación, un 10% adicional, es decir, 430 por los trámites que hacemos ante la instancia laboral, ante la autoridad de trabajo. Trámites administrativos, ¿entiendes? Saludos Gino, saludos Berturrutia. Les voy a enviar la tabla de honorarios mínimos en versión PDF. Muchas gracias por estar atentos y yo estoy seguro que esto nos va a ayudar mucho pues a tener esta tabla de referencia y tener un indicador objetivo para el pacto de honorarios profesionales, sobre todo en estas circunstancias en la que es necesario, y es muy necesario definitivamente. Bien, también se establece la tabla para el tema de los juzgados. Señala pues en el caso de los juzgados de paz, 25% de la UIT. Estamos hablando que un proceso mínimo tramitado ante esa instancia tiene que ser de 1.075 soles, que es el 25% de la UIT. De igual forma, se le suma una UIT adicional por cada instancia, es decir, estaríamos pues en el proceso civil, ¿no? Ahora, me he permitido rescatar también otros conceptos, por ejemplo, ¿no? Los informes orales, a ver señores, yo tengo una oportunidad, les comento, ¿no? En alguna oportunidad he dado pocos informes ante el Jurado de Elecciones, Nacional de Elecciones, por temas de revocatorias, por un tema de una inscripción. Y cuando se me planteó el tema, cuando el caso llegó pues a consulta, definitivamente pues lo observé con detenimiento, ¿no? Y créanme que al momento de pactar el tema de los honorarios hice varias sumas y restas, ¿no? Porque el Jurado Nacional de Elecciones es una instancia pues nacional, es una instancia muy importante, es una instancia pues que incluso pues que hay otros factores adicionales, no solamente el conocimiento del abogado, sino la experiencia, incluso, ¿no? La sobreexposición pública también, que es otro factor, ¿no? Donde los errores se notan más incluso. Entonces lo que demanda es una mayor preparación. ¿Quién no ha pasado, pues? Por eso me llama mucho la atención en el caso de la Suprema. Un saludo al doctor Lecaros, ¿no? Donde, por ejemplo, en la Suprema, pues más de uno, en su primera experiencia ante la Corte Suprema, me imagino, pero yo sí confieso que tuve pues mucho temor en mi primer informe oral ante la Suprema. Los informes en la sala de la misma manera se toman con mucha responsabilidad, pero implican pues circunstancias especiales. Entonces, bien, vamos a decir más misterio. A ver, ¿qué dice la tabla de honorarios mínimos? La tabla de honorarios mínimos de los colegios de abogados
señala en su artículo 29, informes ante salas laborales, mínimo 15% de la UIT, es decir, 645 soles. Eso es cuando uno informa por el trabajador, porque eso sí, al empleador sí le dan con palo. El empleador refiere que si yo voy a asesorar una causa laboral a favor del empleador, el honorario mínimo establecido por la tabla de honorarios mínimos referenciales es del 50% de la UIT, es decir, 2.150. Ahora vamos a los procesos penales. Ahí vamos a ver, no voy a mencionar nombres, pero sí quienes me están viendo ahí. Muchos saludos, colegas, amigos. Fase de investigación preliminar, 10% de la UIT. Investigación, 10% de la UIT y 10% adicional por cada prórroga. Es decir, acá la tabla se ha puesto en este supuesto en el que la continuación pues, de la investigación se prolonga en el tiempo, y al prolongarse en el tiempo obviamente es tiempo que tiene que disponer el colega, el profesional abogado, para poder dedicarse a esta materia, ¿no? Sin perjuicio pues de las incidencias que se produzcan. No estoy diciendo con esto que esto es lo que se tenga que cobrar, es una tabla referencial. Lo que estamos señalando es la referencia establecida, o mejor dicho, el marco objetivo, el indicador que tenemos para la determinación o la cuantificación de honorarios profesionales en virtud a esta tabla de honorarios mínimos aprobada por el Colegio de Abogados y que no ha sido actualizada desde el año 2002, ¿no? Pero nos sirve de mucho, sobre todo a los colegas jóvenes, sobre todo a los colegas pues que lamentablemente pues por esta situación de la realidad, ¿no? De la realidad sanitaria, ha hecho pues que muchos colegas vuelvan pues al litigio, ¿no? Que hay muchos colegas que han vuelto al litigio. Entonces es importante tener esta referencia, y lo más importante, colegas, ya tenemos un indicador, ya tenemos un monto referencial, ya tenemos esta posibilidad. Por favor, tratemos de adecuarnos a este marco de inicio. No estoy diciendo que estos sean los montos exactos, pero sí nos va a ayudar mucho a generar uniformidad y sobre todo a establecer un criterio objetivo para que la persona, cuando vaya a consultar a varios colegas, diga: ah, cierto, el doctor me ha señalado de que tiene una tabla de honorarios mínimos que tiene que respetar y se basa en la UIT, y como se basa en ello, yo voy a ir a otro colega y otro su colega también me va a decir lo mismo, porque también hay que aceptarlo, ¿no? Hay también patrocinados o hay clientes también que buscan precio. Entonces no generemos pues una mala competencia entre nosotros y tratemos no de uniformizar, porque esto no es un cártel tampoco, no es la idea, no vamos a tener problemas con Indecopi y nos ponemos de acuerdo, no, es una tabla mínima de referencia. En nuestro caso, en el caso suyo, por ejemplo, usted puede plantear su honorario mínimo en base a esta tabla, pero también hay otro factor. De repente usted es docente universitario, de repente pues usted es especialista en el tema, de repente pues usted tiene mucha experiencia en este tema, entonces le va sumando factores en base a lo que establece incluso el artículo 34 del Código de Ética, que son factores de experiencia, de práctica y de dificultad en el proceso. Si usted va a demandar costos del proceso, de la misma manera, ¿no? Hay personas que demandan 300.000, 500.000, 1.000.000 de soles, ¿no? Quiero costos 25%. Si estamos del otro lado, ¿por qué 25% de 1.000.000 de soles? A ver, encontremos los criterios objetivos, ¿no? Tendemos un punto de inicio, que es esta tabla. Por ejemplo, en el momento de pactar los honorarios también, con nuestra contraparte, tendemos algo que decirnos, porque ojo, esto está dentro del Código de Ética, ¿no? Y el Código de Ética promueve un ejercicio correcto, y una manera de poder promover el ejercicio correcto es establecer parámetros que permitan también no desmerecer nuestra profesión, no desmerecer nuestros estudios, no dejar esto a que lo vea quizás otra persona o otro estudio, pues que diga: no, yo voy a dar mejores condiciones. Bueno, cada quien está en su libertad, pero el monto que se pacta tiene que ir en función a la experiencia personal de cada uno y a la realidad pues en la que se encuentra. Yo he visto con mucha preocupación el hecho de que actualmente algunos colegios profesionales estén cobrando por las papeletas de habilidad, por ejemplo, y por las constancias de habilitación. Hoy en día, para presentarse en un proceso, bueno, yo hago la salvaguarda, porque en lo particular yo no estoy de acuerdo con esa resolución administrativa que solicita o exhorta la entrega de la papeleta de habilidad. Tengo un recurso, ¿no?, a la presentación de la presentación de una declaración jurada, la presentación de la copia de la habilitación que se encuentra en la página web,
¿no? Es lo que normalmente promuevo en mis escritos. Pero hay colegas que han vuelto al litigio. Entonces, si la razón de ser de los colegios profesionales es salvaguardar, cautelar el ejercicio profesional y promover un ejercicio digno en la profesión, demos esa facilidad a los colegas. No es posible que en plena pandemia se esté solicitando, exigiendo el pago de cotizaciones. Por lo menos, ¿no? Ya que tenemos tantos años pues, en el tema de las cotizaciones, se dé esa facilidad a los colegas. De igual manera, las constancias de habilitación. Antes de ayer me llamó un colega que estaba asumiendo un cargo de fiscal y me señalaba: Julio, me están pidiendo una constancia de habilitación y vale 38 soles. Oye, yo me he presentado a un concurso porque he salido de mi otro trabajo y me están pidiendo 38 soles por una constancia. Y lo peor es que la constancia dice que algo que es cierto, que yo estoy habilitado, que estoy al día, pero el reglamento pues señala que para ingresar, y es más, no me la van a dar ahorita. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa reflexión y esa exhortación también a que los colegios pues, de abogados se pongan la camiseta, pues, se pongan la camiseta por los abogados, ¿no? Y hay que decirlo con nombre propio. O sea, son situaciones, esta es una situación excepcional. Si los colegios de abogados no saben que hay una pandemia, bueno, pues es hora que se den por notificados, pues. Entonces tenemos que prestarle pues un servicio efectivo al abogado, y qué mejor manera de darle un servicio es que habilitarlo, darle esa posibilidad, darle esa herramienta que necesita para poder desarrollar su trabajo sin inconvenientes. Bueno, me van a disculpar, eh, hemos salido un poco del tema, pero en realidad es que me causa mucha indignación esta realidad que es por la cual están afrontando pues muchos colegas, ¿no? Mi teléfono suena constantemente, converso con muchos colegas todos los días, mil disculpas a aquellos que no les puedo contestar, en realidad hasta me siento mal a veces de no poder contestar la llamada de un colega que está solicitando un apoyo, porque a veces pues estamos en la audiencia, estamos pues trabajando también el día a día, ¿no? Que es un factor en el que todos estamos pasando, pero en la medida posible estoy devolviendo las llamadas, contestando los mensajes de aquellos pues amigos y colegas que nos siguen por este medio y que de alguna manera pues coincidimos en varias cosas. Y bien, vamos a seguir con el tema de los honorarios, vamos a olvidarnos de los colegios de abogados porque los abogados vamos a salir de esta situación juntos, porque los abogados estamos enfrentando esto muy bien. Los amigos de Cuarentena Jurídica, muchos saludos a todos ellos, estoy viéndolos también en pantalla, por favor inviten a sus amigos, estamos en una situación en la que nos estamos dando apoyo y estamos viendo resultados, ¿no? En julio hicimos un sorteo por 28 de julio que salió prácticamente de la nada, o sea, hicimos un sorteo en el mismo grupo, ¿no? Que no le ha costado absolutamente nada a nadie, ¿no? Y no le ha costado nada a nadie porque hubo pues por colegas pues que dijeron: yo me pongo la camiseta y yo quiero apoyar a mis colegas, pues así que vamos a hacer un sorteo, y se hizo el sorteo. Hoy estamos preparando el tema de Navidad, también les comento porque de verdad es una grata experiencia, es una experiencia que en realidad que me tiene un poco confundido porque hemos de alguna manera coincidido muchas personas que pensamos pues que la unión de los abogados va a servir en la práctica a desarrollar mejor nuestra profesión y a enfrentar también esta guerra fría que nos ha declarado el Estado con sus proyectos de ley, con sus iniciativas, con sus formatos gratuitos sin firma de abogado, con sus trámites gratuitos, entre otras razones. Y bien, por eso es que estamos comenzando ahora esta nueva temporada con la tabla de honorarios mínimos, ¿no? Que señala lo siguiente: a ver, procesos penales, ya habíamos dicho, la fase de investigación preliminar, 10% de la UIT, la investigación, 10%, y por cada prórroga, 10%. Juicio oral, 25%, ¿no? Y vamos a ver, vamos a mi cancha, a ver, vamos a ver, procesos administrativos, procedimientos administrativos, señala, asuntos municipales y regionales, 10% del OIT, caramba, ahí sí estamos bajitos, ¿eh? Estamos bajitos en lo que se refiere a estos trámites que se realizan ante los municipios y ante los gobiernos regionales, 10% del OIT. Trámites registrales, señores, registros públicos, hay colas inmensas, 10% del OIT. Electorales, de igual manera, procedimientos al interior del jurado, 10%. Incidencias de tránsito, carambas, porque el figura, lo que le estoy dando lectura es tal cual como aparece en la tabla de honorarios mínimos, ¿eh? No estamos inventando acá absolutamente nada. Dice incidencias de tránsito. ¿Quién no nos ha llamado un día descansando? Usted está en la noche, le llaman: doctor, acabo de chocar mi carro, me acaban de chocar, ¿no? Uy, o ya pues lo que ya es pues un escándalo, ¿no? Que le llama una persona pues que lamentablemente pues ha cometido un exceso en una reunión, una fiesta, condució en estado de ebriedad. Incidencias de tránsito, 2% de la UIT.
que traducidas a números estamos hablando de 860 nuevos soles como honorario mínimo. Si a eso le suma sus horas de sueño, su movilidad, el trajín, bueno, ya va sumando, va sumando. De igual manera que en los trámites administrativos, porque es muy diferente tramitar una licencia para mi respetable bodega a tramitar de repente pues la licencia de Mall Plaza, de Mega Plaza, las licencias incluso para los delivery que están funcionando ahora. En este programa hicimos un programa también sobre los protocolos COVID, hace un tiempo atrás. En ese tiempo pues era que recién se estaban comenzando a implementar, ¿no? Es más, hay hasta algunos colegios profesionales que ni siquiera los están implementando, pero bueno, eso es harina otro costal. Incluso también obsequiamos, o mejor dicho, dimos a conocer lo que hasta en ese momento se había aprobado como protocolos, ¿no? Eso fue una herramienta también sobre la cual los colegas han podido pues, ejercer actividad administrativa, ¿no? Tratamos también el tema de testamento hológrafo, que eran estos testamentos donde no necesitábamos notario, que también está en un programa de YouTube que transmitimos acá en vivo, porque todos los programas que transmitimos acá los compartimos en nuestro canal de YouTube. Y ahí van a ver la secuencia, por favor los invito a visualizarlo, ¿no? Para poder darnos la mano de esta manera, porque en cada programa siempre tenemos este plus, ¿no? Entregamos algo, le hacemos llegar un material. Hoy día le vamos a hacer llegar la tabla de honorarios mínimos profesionales a todos aquellos que nos envíen su correo electrónico, y en el transcurso de estos días les estoy enviando, ¿no? Desde ahora en la noche, porque hoy día tenemos todavía para rato algo de trabajo, entonces vamos a compartir con ustedes, colegas, ¿no? Buenas noches, colega Diana Arapa Guevara, el doctor Carlos Bernal. El doctor Carlos Bernal, ¿no? Mi simpatía, doctor, ¿no? Le debo una llamada, doctora. Hoy día hemos tenido una pequeña sorpresa en cuarentena. No confirmo nada porque me ha sorprendido la noticia que me dio el doctor, pero bueno, ya en su momento vamos a tratar el tema, doctor. Todo bien, felizmente. Bien, incidencias de tránsito y otro tema que está en moda en estos momentos, reclamo por créditos. Así señala el artículo 29, ¿no? Señala, ¿no? Reclamos por crédito y se cobra pues el porcentaje en función a la tabla. ¿Cuántos problemas de crédito hay en la actualidad? Tasas, créditos, contratos, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos una referencia. Y a ver, vamos a lo último, ya, asuntos, asuntos privados, ¿no? A ver, por un asunto privado, hagamos una pregunta al aire, a ver. No, ¿qué puede ser un asunto privado? Por ejemplo, un contrato, ¿no? Un contrato, pero una cosa es asistir al contrato, a dar una recomendación, no una preguntita, porque una preguntita, si usted sabe hacer contrato, sí, ya está absuelta la pregunta. Otro tema es, doctor Carlos, ¿cómo está? Otro tema es diferente, ¿no es cierto? Es prestar la asistencia para la redacción, y otra cosa es la redacción del texto del contrato. Señores notarios, ojo con esos temas, por favor. Estamos entendiendo acá que los colegas tienen esta facultad, esta posibilidad de ejercer, de realizar los contratos, y hay colegas que realizan contratos muy buenos. Recordemos, y volvemos a la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha hecho más necesarios todavía. Y siempre digo que nos ha hecho más necesarios porque ¿cuántas personas tienen problemas por contratos de alquileres? ¿Cuántas personas recién se dieron cuenta? Uy, no puse eventos imprevisibles. Uy, no consideré esto en el contrato. Uy, no pude ver este tema. O los inquilinos de la misma forma, ¿no? Se dio el decreto de urgencia. Tenemos un programa también de contratos de alquileres. Los invito a visualizarlo. Recientemente lo he colgado en YouTube también, con la asociación Lex Novae, que nos apoya en estos temas. Se han presentado diversos problemas por no leer las letras chiquitas. Lo mismo vemos en el tema de las tarjetas de crédito. Estamos preparando un programa de tarjetas de crédito porque en el caso de las tarjetas de crédito se están imponiendo penalidades que desde mi punto de vista no deberían aplicarse. Estamos haciendo la investigación del caso, pero eso sí les puedo dar un adelanto, que en materia de discusión de este tema, que en realidad debería verlo Indecopi, la Superintendencia de Banca y Seguros, es un tema que ya está regulado en el Código Civil, y si vemos pues que los contratos de créditos son contratos privados, podemos tener un espacio por ahí, un espacio de discusión. Bien, testamentos por vía notarial. No, pero eso lo hacen la notaría. No, un momentito. En la notaría se hace el trámite.
pero la secuencia, el seguimiento, la redacción del mismo, tiene que ser un abogado, ¿no? Y la tabla de honorarios mínimos señala así abiertamente, dice testamentos, prescripción en vía notarial, 50% de la UIT. Estamos hablando de 2.150 soles. A los colegas que se preguntan, ¿cuánto voy a cobrar? Bueno, aquí hay una referencia. La referencia mínima es que por testamentos, temas de prescripción en vía notarial, estamos entendiendo que, porque muchas veces los clientes llegan, doctor, quiero una prescripción, me llamo Juan Pérez, y de ahí no nos dicen más. Y cuando se investiga, cuando se va redactando, encontramos problemas, ¿no? Que van desde, por ejemplo, se equivocaron en la partida de nacimiento y hay que rectificar y hay que hacer otro trámite, o problemas tan simples o complejos como que la propiedad no está escrita, entre otros los detalles, ¿no? Por eso es que la revisión de los expedientes, la revisión de los trámites amerita pues no solamente el estudio, sino la especialización en recomendación de los colegas o consultar también a otros colegas. Por eso estamos promoviendo pues estos mecanismos asociativos, ¿no? Que nos permitan superar esta crisis. En tiempos de cuarentena, lo que hicimos, por ejemplo, con cuarentena jurídica, ¿no? Con los colegas que están incorporados de alguna manera, tú vives en Lima Norte, bueno, ya, tú puedes ver este proceso porque yo no puedo transitar, o mejor dicho, voy a hacer caso a las restricciones, no voy a ir. Hay un proceso en provincia, hay un proceso en Lima. Entonces nos vamos apoyando de esa manera. Obviamente ya cada quien pues llega a su acuerdo como tiene que ser, ¿no? Porque es un tema de tiempo también. Y bien, vamos para finalizar. Consultas verbales, señores. La clásica, una preguntita, a ver. Artículo 69 de la tabla referencial de honorarios mínimos de los abogados, vigente, desde el año 2002. ¿No? Parece que nuestros directivos no se han dado cuenta que han pasado los años no pasan en vano. A ver, artículo 69, consulta verbal, señala que el honorario mínimo referencial es de 1.50 de la unidad impositiva tributaria, que traducido en números es de 64.50 soles. Este es el honorario mínimo referencial para el caso de las consultas verbales. Estamos hablando de las consultas en despacho, estamos hablando hoy, ¿no? En las consultas vía Zoom, por ejemplo, ¿no? Y les habla a través de abogadochigne.com. Hemos desarrollado un mecanismo que también se los he recomendado en el programa que sacamos sobre página web, de una página web interactiva que lo conecta con el WhatsApp directamente, y a través de eso va generando pues la posibilidad de interactuar con un posible cliente. Sobre esa base ya queda en el tema de la consulta. Estamos hablando acá que la tasa mínima o la tasa referencial para el tema de consultas verbales es de 64.50. Se entiende pues que es la absolución de una consulta, y esto tiene que ir sumado con el factor tiempo. El factor tiempo siempre es importante considerarlo, porque hoy en las mañanas, por ejemplo, estamos con las audiencias, en las tardes estamos con los trámites, algunos tenemos audiencias en la mañana, en la tarde, a Dios gracias. Entonces pues son esos factores que tienes que considerarlo al momento pues de determinar el costo de su consulta. Pero ya tiene una base, 64.50 de acuerdo a la tabla de honorarios mínimos profesionales, y en base a lo que establece el código de ética ya va a poder elevar esa cifra y poder pactar un honorario sobre esa base. ¿Se dan cuenta? Pero no queda ahí, porque una cosa es la consulta verbal, yo le puedo resolver en base a mi especialidad, que la administración pública funciona de esta manera, va a interponer su recurso, va a tener esta calificación, etcétera. Bien, si el caso amerita o la consulta amerita revisión de antecedentes, sube un poco más la tasa. La tasa mínima es de 3%, que estamos hablando de 123 soles. En ambos supuestos estamos hablando pues de una consulta de carácter verbal, de una consulta en estudio, de una consulta vía Zoom, de una consulta, bueno, en nuestro caso, lo pactamos siempre sobre la base de media hora, ¿no? Media hora en la que la parte o la persona pues que accede pues al servicio de consulta va pues planteando su problema, explicándolo con detenimiento, ¿no? Etcétera. En otros países, por ejemplo en América, en Estados Unidos, a usted le cobran por tiempo. Es más, yo recuerdo mucho alguna vez haber visitado un estudio jurídico donde señalaba el letrero, dice ahí en Lima Norte, eh, consulta gratis los primeros 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y es una forma de trabajar del colega, ¿no? Es que es su tiempo, ¿no? Tenemos que aprender a valorar el tiempo, y de repente, mucho más adelante, hacer lo que hacen, por ejemplo, en España, donde se han establecido fórmulas
en las cuales uno puede cotizar el tiempo, que sería lo mejor para establecer un estándar objetivo para el tema de los honorarios, ¿no? Tener esta referencia. Hoy, lamentablemente, pues desde el 2002 tenemos esta tabla que se basa en la UIT y que tiene pues estos montos. Vamos a ver, consultas fuera de la oficina, es decir, que le demanda pues tener que obtener datos fuera de la oficina, tener que obtener normas legales, tener que obtener de repente copias, tener que obtener planos, tener que obtener informes técnicos. Si ese fuera el caso de una consulta de esa naturaleza, estamos hablando de una consulta del 15% de la UIT, es decir, 645 soles. Y finalmente se señala el caso de las consultas por escrito. Y acá me sorprendí mucho porque en el tema de las consultas por escrito, en definitiva, pues es un tema mucho más complejo, es un tema mucho más delicado, porque cuando usted absuelve una consulta por escrito, tiene que desarrollar la idea, tiene que investigar los antecedentes, tiene que analizar el caso concreto, tiene que compararlo pues con jurisprudencia, tiene que considerarlo con casos prácticos, tiene que señalar incluso detalles que al momento, por ejemplo, de una consulta verbal de repente no va a considerar, como por ejemplo, pues son los antecedentes, como por ejemplo, pues son normas legales, como por ejemplo son pronunciamientos judiciales ya preestablecidos, precedentes vinculantes, etcétera. La tabla de honorarios mínimos para el tema de consultas escritas establece el 100% de la UIT, es decir, 4.300 soles. Considero pues que en este caso pues la tabla de honorarios mínimos ha tomado como referencia, estamos hablando del año 2002 pues también, ¿no? Mucho tiempo atrás, estamos estableciendo pues que estos informes tienen mucha consideración para efectos de presentación en determinados procedimientos de carácter administrativo, en definir las estrategias legales, incluso en definir la estrategia o los pasos a seguir por los litigantes, por las personas que están realizando un trámite administrativo, entre otros detalles. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando hemos señalado, cuando nos ponemos de acuerdo a veces pues en el pacto de honorarios, yo les comento una práctica personal. Siempre pacto un tema sobre la base, o sea, yo pacto los honorarios siempre sobre la base de tener conocimiento de los expedientes. Es decir, si yo no reviso el expediente antes, independientemente que haya ya generado la consulta, independientemente ya que haya establecido, digamos, un plan de acción, yo les digo a todos los patrocinados, mira, y como decía Calamandrei, ¿no? Lo que está fuera del expediente no es parte del proceso. Entonces necesitamos conocer el expediente. Hoy en día es más difícil, ¿no? Porque hay que hacer todo un trámite, toda una serie de situaciones. Pero si no tenemos conocimiento previo de las circunstancias, de las causas que ameritan el proceso, no podemos establecer por consejo, por recomendación, por exhortación, un monto de honorarios no tanto considerable, pero sí un monto de honorarios justo. Porque esto implica, usted puede decir, ¿no? Yo voy a ver tu proceso, pero ¿qué tal si tu proceso, después de haber pactado honorarios, nos damos cuenta que tiene 10 o 15 tomos? O lo que está ocurriendo con los colegas penalistas, ¿eh? No me va a dejar mentir mi amigo el doctor John Vargas, que muchas veces ellos se apersonan a los procesos y encuentran pues 14 tomos, 15 tomos y los citan en 3, 4 días para las audiencias. Por ejemplo, ¿no? Esos factores, ¿no? Yo lo recuerdo, es más, mañana hay una conferencia con el doctor Edgar John Vargas, con los amigos de Tumbes. El doctor Fran, lo he visto por ahí, por favor, si puede compartir el enlace a través de Google Meet. Hay una conferencia muy simpática sobre el tema procesal penal a cargo del doctor, sobre el tema penal, perdón, a cargo del doctor Edgar John Vargas. Es completamente gratuita, lo están haciendo los amigos de Tumbes, que también están pasando por una situación complicada, pero están dándose ese espacio para fortalecer el conocimiento, para fortalecer sus capacidades y lo más importante, compartir conocimientos. Un agradecimiento especial, doctor John, que nos está visualizando seguramente por ello. Cuando nos vea, definitivamente el día de mañana nosotros tenemos una tarea aparte, el día domingo tenemos un curso sobre derecho administrativo, también completamente libre, nos estamos dando el tiempo, aprovechando el tema de la cuarentena para poder promover esta clase de cursos. O sea, tienen sábado con el doctor John y el domingo con el suscrito, pues, ¿no? Me envían el correo y les vamos a dar la información, por favor. Y bien, y para finalizar,
las gestiones, ¿no? A veces no se nos contrata por un proceso grande, no se nos contrata por un informe oral, de repente pues tenemos que hacer gestiones determinadas, ¿no? No tan sencillas como son un trámite, pero sí determinadas gestiones, por ejemplo en consulados, gestiones ante organismos públicos, gestiones ante organismos pues, del Estado, donde se tiene que hacer pues una participación de carácter especial y conociendo el tema, sobre todo los colegas con un tema registral, los colegas que ven casos anti-Indecopi, ahora que está de moda, y eso es una recomendación también, lamentablemente no soy especialista en marcas, el tema de marcas está subiendo como la espuma. Con el tema de los nuevos emprendimientos, ¿no? Hay muchos colegas que están dedicándose al tema de registro de marcas. Ahí, por ejemplo, estamos un poco, pues en lo personal, no estoy muy vinculado al tema, pero sí he tomado conocimiento que es un espacio, lo que son constitución de empresa, lo que son disoluciones y lo que son pues la inscripción, registro de marcas, son temas muy simpáticos que están en estos momentos en boga. Y bien, sobre el tema de gestiones, ¿no? Sin perjuicio pues de los gastos que involucre pues esta situación de las dificultades propias, un saludo al doctor Max Aristóteles Roca Reina, gran amigo, estamos acá. Muy bien, felizmente, gracias por tus saludos. Le voy a enviar esta guía de honorarios mínimos, esta tabla de honorarios mínimos profesionales, ¿no? Que está vigente desde el año 2002 y a todos los colegas que nos envíen pues su correo electrónico. He visto varios, ¿no? Tamaña tarea me están dando para la noche, pero les voy a cumplir, colegas. Uno por uno les voy a enviar esta tabla de honorarios mínimos pues para tener poder de referencia. Como les decía, para finalizar, las gestiones en general que se realizan pues ante entidades públicas, ante entidades privadas, registros públicos, Indecopi, en general, sin perjuicio de los gastos que demoren pues o que demanden pues en el tema de movilidad, en el tema pues de gastos diversos, tasas, etcétera, la tabla de honorarios mínimos los considera en el 10% de la unidad de referencia procesal, es decir, 430 soles. Y bien, colegas, esto es los alcances pues que les puedo dar en relación a la denominada tabla de honorarios mínimos referenciales. Tomemos cuenta pues referenciales, porque le hago notar esto porque si fueran tabla de honorarios pues establecidas, sólidas, uniformes, no estaríamos hablando pues de una concertación de precios que no la hay. Aquí no hay concertación de precios. Aquí lo que hay es una posibilidad o un indicador objetivo de lo que demanda en base a otro indicador objetivo que es la UIT, el trabajo o un servicio profesional brindado por un colega, por un abogado en determinada causa, en determinado trámite, en determinada instancia, y sobre esa base el año 2002 los colegios de abogados se pusieron de acuerdo y promovieron la aprobación de esta tabla de honorarios mínimos que sigue vigente, existe y por lo tanto debe ser considerada porque esta tabla se concatena con lo que dice el artículo 14 del Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, que señala, y para finalizar voy a repetir lo que señala, ¿no? Señala el artículo 14 los códigos de ética, del Código de Ética de los Colegios de Abogados para el momento en que los colegas tengan que decidir, o mejor dicho, determinar el pago de sus honorarios profesionales. Señala, sin perjuicio de lo que dispongan los aranceles de la profesión, para la estimación del monto, es decir, la tabla de honorarios mínimos, para la estimación del monto de los honorarios, el abogado fundamentalmente debe atender a los siguientes criterios. Primero, la importancia de los servicios. Es importante un servicio porque se está acudiendo a él porque se busca asesoría especializada. La cuantía del asunto, el cuánto. ¿Cuánto es lo que la persona está en riesgo o puede adquirir o puede ganar? El éxito obtenido y su trascendencia. Es decir, qué es lo trascendente de lograr un resultado positivo en ese proceso, pero eso va a depender mucho de las condiciones o la situación en la que se le plantee el caso. Es muy diferente que a usted le entreguen el proceso, o mejor dicho, le encarguen el proceso comenzando y que le entreguen el proceso después que se ha perdido una o dos instancias. Es un factor a determinar. La novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas. Estamos en época de justicia digital, estamos en época de especialización, capacitaciones. Mañana tenemos doctor Frank, por favor,
para que coloque la propaganda del doctor Edgar Young. Mañana hay una capacitación de Derecho Penal que organizan los amigos de Tumbe, es completamente gratuita. Los amigos del Exnovaet me han invitado a una actividad sobre Derecho Administrativo, también es gratuita. Y de esta manera pues nos ayudamos. Después señala, ¿no?, la capacidad económica del cliente, teniendo presente que la pobreza obliga a cobrar menos y aún a no cobrar nada. Esto es en el caso de los procesos pues con carácter social, que en esta época debe haber, hay muchos en realidad. Luego señala el artículo 7 la imposibilidad de resultar el abogado impedido de intervenir en otros asuntos o desavenirse de sus clientes o terceros. Es decir, que el caso pues le demanda tanta atención que tiene que dejar todas sus actividades para apersonarse a ello. Hoy día con el trabajo remoto, ¿quién no está ocupado? Hay muchas quejas de los clientes, parece mentira, pero uno está más tiempo en su casa, pero para más ocupado, ¿no? Bien, otro factor a tomar en cuenta es si los servicios profesionales son aislados, fijos o constantes, ¿no? Es decir, si va por partes, si va por etapas, entre otros factores. Luego, la responsabilidad que derive del abogado de la atención del asunto, es decir, esto ya va a ir en materia con las dificultades que se plantean en este proceso. El tiempo empleado en el patrocinio, colegas, el tiempo es un factor determinante. En otras realidades se plantea sobre la base de resultados, en otras realidades se plantea también sobre la base de tarifas planas. Yo he tenido una experiencia en el tema de tarifas planas, pero en el tema de tarifas planas pues pasa por un tema de que usted en base a su experiencia determine pues la duración de un proceso y se proyecte, ¿no?, y genera también de esa manera pues confianza. Y genera confianza porque es distinto a pactar una vez que usted ha pactado el honorario, una cifra cierta, justa y concreta, a que pase un año, 2 años, o 2, 3 meses y diga, no, tenemos que reformular el tema, ¿no? Una situación que efectivamente pues puede incomodar a muchos, ¿no? O puede pues hacer generar una situación de distanciamiento con la persona. Son temas a tomar en cuenta en todo caso, ¿no? La responsabilidad que derive del abogado para la atención del asunto, el tiempo empleado, el grado de participación del abogado en el planeamiento y desarrollo del asunto, es decir, la dedicación del tiempo y la especialidad que tenga. Y si el abogado solamente patrocinó al cliente o si también le sirvió como representante. Bien, esto está la tabla, en el Código de Ética, el artículo 14, el Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, y lo vamos a encontrar en la tabla referencial de honorarios mínimos para los profesionales del derecho, para los abogados, que me voy a permitir compartirles a ustedes, a todos los amigos que estoy viendo. Saludos, doctor Alan Santiago Fabel, a Máximo Sosa Gonzalo, que nos están viendo. Les voy a enviar, y asimismo todos aquellos que han visualizado esta charla, por favor darle like, compartir, y los invito respetuosamente a visualizar mi canal de YouTube, donde estamos tratando esto y otros temas que espero pues sean de su interés, y asimismo invitarlos al grupo Cuarentena Jurídica, que es un grupo de WhatsApp en el cual nos estamos reuniendo varios abogados ya a nivel nacional, porque hay varios abogados incluso del interior, donde estamos compartiendo información útil, información de carácter jurídico sobre el actual momento de aislamiento, información sobre las mesas de partes, información sobre determinados trámites administrativos, información sobre diferentes casos, etcétera. Y de rato en rato ahí nos jugamos unas bromas, ¿no? Y todo pues en buena onda, porque es parte también del derecho de nuestra profesión generar pues estos vínculos que permitan mejorar, o mejor dicho, perfeccionar y superar pues esta época de pandemia como profesionales unidos con un solo objetivo, que es el ejercer y dignificar nuestra profesión día a día. Sin más que agregar, quedo de ustedes amigos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Perdón, el número de WhatsApp es el 9996-776-17. Me mandan un mensaje vía WhatsApp y los incorporo inmediatamente al grupo Cuarentena Jurídica, que es este grupo de apoyo, de solidaridad con los colegas en estos tiempos pues de restricciones sanitarias, en estos tiempos pues de post cuarentena, que esperamos pues no se repita. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, estimados amigos. Saludos. Muchas gracias por su atención.